Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es aquel que presenta los objetos que se mueven en una trayectoria circular con velocidad de magnitud constante, pero cuya dirección cambia continuamente. Ejemplos de este son el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, las manecillas del reloj o juegos mecánicos como la rueda de la fortuna. Los elementos del movimiento circular uniforme son velocidad tangencial, que es perpendicular al radio y cambia continuamente de dirección. Aceleración radial. Se dirige hacia el centro de la trayectoria circular. Un objeto que gira en círculos acelera de manera continua. Periodo. Tiempo requerido para que el objeto complete una vuelta o una revolución. Frecuencia. Número de revoluciones o vueltas completadas por el objeto por segundo. Fuerza radial o centrípeta. Es la fuerza aplicada sobre el objeto que lo mantiene en la trayectoria circular y está dirigida hacia el centro del círculo. El objetivo general de esta práctica es analizar cualitativa y cuantitativamente el movimiento circular uniforme. Los objetivos específicos son 1. Diseñar un montaje experimental para comprobar la existencia de la fuerza centrípeta. 2. Distinguir los conceptos de velocidad tangencial, periodo, frecuencia, fuerza y aceleración centrípeta. 3. Calcular el valor de la fuerza centrípeta. 4. Reconocer la variación que sufre la fuerza centrípeta al modificar la longitud del radio. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son una manzana grande, una pelota de esponja, hilo nylon, una cinta métrica, la base del lapicero, una aguja y un cronómetro. Con el hilo de nylon sujetamos la manzana por la parte superior. Hacemos pasar el hilo por el tubo plástico del lapicero y sujetamos la aguja en la parte del hilo que se encuentra libre. Por último, introducimos la aguja en la pelota de espuma. El montaje del experimento les tiene que quedar así. Noten que al sujetar el tubo y soltar la pelota, la manzana se desliza hacia abajo por acción de la gravedad. Pero si giramos la pelota, observamos que la manzana no desciende. Esto es gracias a la fuerza centrípeta en el movimiento circular uniforme. La fuerza centrípeta en el movimiento circular uniforme contrarresta el peso de la manzana. A continuación explicaremos por qué. Ahora, con ayuda del cronómetro, vamos a medir el tiempo que hace la pelota en realizar 10 vueltas con diferente medida de radio. La primera medida va a ser de punto 10 metros. La segunda medida va a ser de punto 20 metros. La tercera medida va a ser de punto 30 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 261. Ah, sí. Ya con eso. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 9. Ahí está. Y si dio la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. ¿Quedó? Ahora daremos resultado a los resultados y análisis. Bueno, nosotros registramos todo lo que pasó en el experimento. Como lo primero fue obtener la masa de la manzana y de la pelota, pues lo registramos, pero lo tenemos que tener en kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos para pasar los gramos a kilogramos? Fácil, un factor de conversión. Y así es un factor de conversión. Como te podrás dar cuenta, aquí estos dos se multiplican y se dividen entre 1 y ya te da el resultado. Este resultado se obtiene de una equivalencia, cuántos gramos hay en un kilogramo. Y pues ya, la siguiente tabla nos muestra lo de las vueltas, o sea, aquí está el radio, pero lo teníamos en centímetros, aquí nos piden en metros. Y igual hicimos un factor de conversión y ya.
Hicimos 3 repeticiones. Esta es la primera que como vieron, y después hicimos otras 2. Estas las sumamos y las dividimos entre 3, o sea que sacamos el promedio. Y bien, ahora haremos el cálculo de la frecuencia centrípeta. Ya tenemos la masa de la pelota, que como podrán darse cuenta es lo mismo. El radio, que son los 10 en metros. Y, o sea, ¿se acuerdan que sacamos el promedio? Pues aquí está. Bien, ahora tenemos que tener el periodo. ¿Y cómo se saca el periodo? Lo creamos en segundos. El periodo se representa con esto. Y se saca el tiempo sobre el número de vueltas. Como podrán recordar, este es el tiempo que sacamos y divide entre 10 vueltas, porque así lo hicimos. Y nos dio el resultado esto. Después seguiremos con la velocidad, que nos piden en metros sobre segundos. La fórmula para sacar la velocidad es igual a 2pi por radio entre periodo, perdón. Y así nos salen nuestras operaciones. Entonces pusimos 2 por pi, que es 3.14, por radio. Obviamente la radio nos pedía en metros, entonces lo pusimos 0.10 metros sobre el periodo, que es lo que nos resultó en el periodo. Y así son nuestras operaciones. Y ya el resultado sería esto, obviamente en metros sobre segundos. Bien, para la aceleración nos piden metros sobre segundo al cuadrado. Para sacar la aceleración, esta es la fórmula. Así se representa aceleración, y la fórmula es entre velocidad al cuadrado entre radio. Entonces sustituimos los valores. Como dijimos que es velocidad, recuerden que en velocidad nos dio este de resultado, y eso se pone pero al cuadrado. Y el radio, como podrán darse cuenta, aquí están, y ya nada más sustituyen sus valores, hacen la operación, y este es el resultado. Este resultado obviamente es metros sobre segundo al cuadrado. Por último, sacaremos la fuerza centrípeta, pero en newtons. La fórmula es, así se representa fuerza centrípeta, y es masa por la aceleración. Y como podemos ver, la masa, que fue la masa de la pelota, se coloca aquí por la aceleración, que es lo que nos dio hace rato. Y ya el resultado ya es estos, pero en newtons. Y por conclusión tenemos, recordando todos los objetivos vistos, que si el radio aumenta el periodo, que si el periodo aumenta la velocidad, que si la velocidad aumenta la aceleración, si la aceleración aumenta la fuerza centrípeta. ¿Ven? Aquí tenemos esto ya resumido. La radio se representa así, el periodo así, la velocidad así, la aceleración y la fuerza centrípeta. Como pueden ver, todos aumentan si la radio aumenta. La fuerza centrípeta en el movimiento circular uniforme contrarresta el peso de la manzana. A continuación explicaremos por qué. Manzana, ¿vieron? Como podrán darse cuenta, eso que está haciendo la fuerza centrípeta es para evitar que la manzana se deslice. La diferencia de esto, como pueden ver, no nos salió lo mismo, e incluso aquí es menor, pero la diferencia puede deberse a como la resistencia del aire o la incertidumbre que sacamos de la balanza digital. Bueno, pues todas esas conclusiones las sacamos de los resultados y análisis de nuestros resultados del experimento. Como podrán ver, no solamente se trata de hacer la práctica así tal cual, sino también ir anotando y hacer sus cálculos, claro, para corroborar que estos resultados son ciertos. De ahí sacamos nuestras conclusiones, y pues muchas gracias por ver este video, espero les haya servido.